Muy feliz domingo. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua. También durante en la celebración de la Santa Misa estaremos escuchando como el domingo del Buen Pastor. Vamos a tratar de reflexionar pues las lecturas de este día, de este cuarto domingo de Pascua. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y versículos 43 al 52. Dice así: en aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga, tomaron asiento Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, capítulo 7, versículos 9 y versículo 14 al 17. Escuchemos. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no les quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de este día es un evangelio prácticamente corto. Está tomada del evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos:
Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie les arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, hoy es llamado el Domingo del Buen Pastor. Muchos de nosotros como padres les hemos dicho a nuestros hijos que no hablen con extraños, que no hablen con ellos, que no platiquen, que no acepten nada, sobre todo en las escuelas, ¿verdad? Les decimos pues que no se junten con personas extrañas, que no les hagan caso, ¿no? Cuando los llamen, porque pues sabemos que en algunos casos pues hay personas que no tienen buenas intenciones. No es tan fácil a veces también como grande que aceptes a algo o a alguien, ¿no? Si primero no lo conoces. Y eso es precisamente del cual pues nos va a estar hablando el evangelio de hoy. El día del buen pastor. Cabe mencionar pues que en las cosas de Dios pues también sucede lo mismo. Muchos siguen a otras personas, muchos siguen doctrina de hombres, estamos hablando de las iglesias protestantes que no son la iglesia verdadera de Cristo. No quieren escuchar al verdadero pastor de la iglesia de Cristo que fue fundada sobre Pedro. Lo recordamos en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no se escucha la voz del pastor. Quien dirige pues ahora esta iglesia es el Papa Francisco, que está al frente, que cuenta con la sucesión apostólica, ¿no? Que viene desde los apóstoles, desde Pedro y todos ellos, ¿verdad? Entonces, lo mismo al cual sucede en la primera lectura. En la primera lectura, pues nos va a estar hablando de Pablo y Bernabé, dos personas que se mantuvieron al frente, se mantuvieron pues evangelizando estos lugares donde prácticamente no fueron tratados bien, lo dice la palabra. Anunciaban la palabra del Señor, algunos le escuchaban, otros que estaban dentro de este lugar donde ellos estaban en el templo, pues solamente iban para escuchar y a ver cómo podrían contradecir e insultarlos, ¿verdad? Dice que incitaron a personas de la alta sociedad, a mujeres de la alta sociedad, personas de la alta sociedad para pues ponerlos en contra de ellos porque no querían que les anunciaran la palabra de Dios. ¿Y por qué creen ustedes que no les gustó que se anunciara la palabra de Dios? Como les digo, no es tan fácil. Si tú hablas de la palabra de Dios, te vas a meter en problemas. Si tú empiezas a enseñar la doctrina correcta de la Iglesia Católica, te vas a meter en problemas. Un ejemplo. Si tú le dices a alguien, o si yo ahorita en este momento le digo a uno de ustedes que está viendo este video y no estás casado, que estás viviendo en pecado, estás en amaciato, no creo que te agrade tanto, pero si lo estás en pecado. Y tienes que cambiar de vida para llegar para encontrar la vida eterna y gozar como en el libro del Apocalipsis, la segunda lectura, en presencia del Cordero, junto con aquel gentío. La persona que está en el alcohol o las drogas no viene a la iglesia porque no se quiere corregir, no porque la iglesia le imponga pues mandatos exagerados,
Aquella persona que está siendo infiel, que está robando, que se dedica a la extorsión, decirle que es malo, que sí es malo lo que está haciendo, no creo que le agrade mucho, pero sí es malo lo que hace, porque no está bien. Aquella persona que secuestra, aquella persona que asesina, aquella persona que se aprovecha de los pobres o de los más débiles para engrandecerse y enriquecerse, una persona ambiciosa y avara, una persona lleno de envidia, como lo remarca en la primera lectura, por envidia de cualquier cosa, no solamente por cosas materiales, porque aquel tuvo estudios y yo no, hasta en eso se envidian, porque aquel tiene facilidad de palabras, o aquella persona es más aventado y hace cosas que yo no podría hacerlas. La envidia, el chisme, las mentiras, las groserías, las malas palabras, personas mal habladas, un mal carácter, la vanidad, aquellos que solamente se enfocan en vestirse y verse bien, en comprar ropas caras, y aunque todavía deban, no quiero mencionar negocios, cosas materiales. Hay persona que escucha la voz de Dios, la voz del Señor, sabrá que no está en lo correcto. Y también por aquellos que no son capaces muchas de las veces de hablar del evangelio por tener miedo y no lo hacen, por miedo que sean injurados, por miedo que sean insultados. Si se dan cuenta, el pueblo judío no lo escuchó, más bien lo escucharon aquellos que no eran judíos. El pueblo judío no los escuchaba y los sacó de su territorio, fueron expulsados de ese lugar porque no los querían. Muchas veces hoy también ya te expulsan de ciertos lugares, te apartan de ciertos lugares cuando tú hablas de Dios en tu trabajo, cuando tú tratas de llevar una vida recta, cuando no te juntas y no participas de sus comentarios vulgares. También te expulsan y te hacen a un lado de esos lugares. No solamente a ellos, a Pablo y a Bernabé, que finalmente podemos decir que ellos ya están en presencia del Cordero porque fueron martirizados, fueron asesinados. A Pablo, si bien recuerdan, si han leído la historia de Pablo, pues eh, fue decapitado por los judíos, por los contrarios. A Bernabé, pues también fue ejecutado, fue quemado en la hoguera. ¿Por qué? Por ese tipo de personas libertinajes que no quisieron cambiar su estilo de vida, por aquellas personas que viven pues implementando la ideología de género que va en contra de la iglesia, en contra de la familia, para aquellos también que implementan el asesinato de bebés diciendo que es en interrupción, aquellos que nos venden mentiras a medias, todos aquellos no les gusta que predique la palabra de Dios, no les gusta que les digamos que están mal, que no están en lo correcto. Y se dedican a escuchar a todos, menos al verdadero pastor, aquel que nos quiere en su redil, aquel que nos busca, aquel que nos cuida. Juan nos habla de una gente, de un gentío incontable frente al trono del Cordero. No cualquiera va a llegar ahí. Si tú llevas una vida pecaminosa, dudo mucho que llegues ahí. Si no cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, no creo que lleguemos hasta ese lugar. Dice que todos aquellos que se ven, que Juan tiene esta visión, todos aquellos que está viendo en este lugar, pues
son aquellos que han lavado sus vestiduras con sangre. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que han muerto por anunciar el evangelio. Quizás uno ya no, pues es martirizado con sangre, ni es llevado a la hoguera, ni es decapitado. Pero de los insultos y las burlas no nos escapamos. Te aíslan incluso hasta de la propia familia, solo por escuchar la palabra de Dios. Este domingo el Señor nos llama pues a escucharlo. Nos llama a escucharlo, pero no solo a escucharlo, sino a seguirlo. Si tú escuchas la palabra de Dios, lógico que lo vas a seguir. Pero si eres un necio caprichudo, pues no le vas a hacer caso. ¿Cuántas veces se te ha anunciado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se te ha dicho que pues cambies tu estilo de vida, que cambies tu modo de ser, tu modo de actuar, tu modo de comportarte? O quizá eres de los que ya vienen en la iglesia, de los que ya son servidores. Y dices seguir al Señor a medias. ¿Eres una persona responsable con tu servicio? ¿Eres alguien que, como te comportas en la iglesia, te comportas fuera de ella? Este día domingo, pues, y toda la semana nos invita a que escuchemos la voz de Dios y sigamos por sus buenos caminos, a pesar de los insultos y los ultrajes que uno pueda recibir de quien sea. Queremos llegar a la presencia de Dios y si es necesario sufrir, pues vamos a sufrir, pero siempre en vivir de cara a Dios, sin darle la espalda. Que Dios pues nos ayude a discernir y a entender qué es lo que hay que hacer. Y pues sí, que escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la voz del Señor que nos dice, vengan a mí y pues vayamos a Él. Vayamos a misa con mucho amor, con mucha devoción y con mucho respeto. Y pues alimentémonos de la palabra y del pan de vida, que es la Eucaristía. Gracias y que tengan un feliz domingo.